En el vasto y silencioso teatro de la noche, donde la razón cede su lugar al misterio y la realidad se disuelve en las brumas del inconsciente, existe un reino que escapa a los mapas mortales. Este es el dominio de los sueños, un paisaje fluido y etéreo, gobernado por Morfeo, el principal arquitecto de las visiones nocturnas. Antes de sumergirnos en los secretos de su palacio de ébano, ¿qué tal si le enviamos una señal? Dale me gusta a este video como una ofrenda, un pequeño faro de luz para que el Dios de los sueños sepa que estás listo para escuchar sus historias. Para no perderte en este laberinto de mitos, suscríbete al canal y abre un portal permanente al mundo de los sueños. Así te aseguras de que ninguna narrativa futura, ningún secreto susurrado por Morfeo en la oscuridad de la noche, se te escape. En las profundidades donde la luz del día nunca se atreve a penetrar, se localiza el reino de Hipnos, el sueño personificado. Es una tierra envuelta en un perpetuo crepúsculo, donde el silencio es tan profundo que casi se puede tocar. Ninguna brisa agita los árboles inmóviles, ningún pájaro canta, y el río Lete, el río del olvido, fluye perezosamente a través del paisaje, sus aguas oscuras y oleosas, garantizando la letargia que impregna el aire. En el centro de este dominio somnoliento se yergue un palacio esculpido en ébano macizo, cuyas torres se pierden en la niebla eterna. Alrededor del palacio, vastos campos de amapolas rojas y púrpuras florecen, sus opiáceos pesados saturando la atmósfera, induciendo al letargo a todos los que se acercan. Es aquí donde reside Hipnos, a menudo reclinado en un lecho de plumas suaves, él mismo inmerso en la condición que impone a los demás. Fue en este ambiente de quietud absoluta que Morfeo llegó a existir. Es hijo de Hipnos y, según algunos relatos, de Nyx, la propia noche primordial, una entidad nacida del caos original. De su madre, heredó la afinidad con las sombras y el misterio. De su padre, el dominio sobre el descanso y la rendición de la conciencia. Morfeo no estaba solo, era el más prominente de los oniros, los 1000 espíritus de los sueños. Sus hermanos principales, Fobetor y Fantaso, compartían la tarea de poblar el sueño mortal, pero sus talentos eran distintos y más crudos. Fobetor era el artesano de las pesadillas, conjurando bestias aterradoras y miedos animales que hacían a los mortales despertar en un sudor frío. Fantaso, por su parte, era el maestro de lo surrealista, capaz de transformar paisajes y dar vida a objetos inanimados en escenarios extraños e ilógicos. Morfeo, sin embargo, poseía el arte más sutil y poderoso. Él era el moldeador de formas, específicamente de las formas humanas. Desde el principio, demostró una comprensión inigualable de la psique mortal. Mientras sus hermanos lidiaban con el miedo primario y lo absurdo, Morfeo lidiaba con la emoción, la memoria y la identidad. Su apariencia era fluida, pero frecuentemente descrita como la de un ser alado, sus alas oscuras y vastas, capaces de llevarlo del mundo de los sueños a los confines de la tierra en un instante, sin producir el menor sonido. En el palacio de ébano, Morfeo ocupaba un ala donde las memorias recolectadas de los mortales se almacenaban como ecos visuales. Pasaba Eras perfeccionando su arte, no solo observando, sino absorbiendo la esencia de la humanidad. Entendía que un sueño convincente no era solo una imagen, sino una presencia completa, un eco del alma. Su responsabilidad era inmensa, pues a través de él, los dioses podían comunicarse con los mortales de manera indirecta, enviando advertencias o, como a veces sucedía, la verdad desnuda y cruda, para que la mente pudiera procesarla sin romperse bajo el peso de la realidad. La distinción de Morfeo entre los incontables oniros no residía solo en su linaje, sino en la especificidad sublime de su don.
El reino de los sueños es vasto, un caldero de posibilidades infinitas, pero es la interacción humana la que forma el núcleo de la experiencia mortal. Fobetor podía aterrorizar a un hombre con la imagen de un león de 3 cabezas, pero solo Morfeo podía presentarle a ese hombre el rostro exacto de su padre fallecido, con la misma mirada de desaprobación que llevaba en vida. Su arte era el de la mímesis perfecta, una habilidad que iba mucho más allá de la mera apariencia física. En su taller etéreo, Morfeo no trabajaba con arcilla o mármol, sino con la sustancia fluida de la memoria y la percepción. Cuando recibía una tarea, comenzaba un proceso meticuloso de construcción. No solo asumía la forma física del individuo que necesitaba retratar, incorporaba sus gestos, el ritmo de su habla, la cadencia de sus pasos, el peso de sus preocupaciones. Si necesitaba hacerse pasar por un general victorioso, sus hombros se encorvaban ligeramente bajo el peso invisible del mando. Si imitaba a un poeta, sus manos se movían con la delicadeza de quien teje palabras en el aire. Esta habilidad confería a Morfeo un estatus único. Era el mensajero preferido del Olimpo cuando la sutileza era necesaria. Los dioses, en su sabiduría, sabían que una aparición divina podría ser excesivamente traumática para la frágil psique mortal. Morfeo servía como un intermediario, un filtro. Podía entregar una profecía devastadora a través de los labios de un consejero de confianza o una advertencia severa en la voz de un ser querido. Esta intermediación hacía el mensaje digerible, permitiendo que el mortal lo absorbiera en el santuario del sueño. Sin embargo, este poder conllevaba un peso considerable. Morfeo, a diferencia de muchos dioses, estaba íntimamente familiarizado con el dolor, el amor y el arrepentimiento de los mortales, pues necesitaba vestir esas emociones como una segunda piel. Sentía, aunque de forma pasajera, el peso del luto al asumir la forma de un esposo perdido o la angustia de la traición al interpretar a un amigo desleal. Esta constante inmersión en la condición humana lo convertía en una figura melancólica e introspectiva. Sus alas silenciosas le permitían viajar instantáneamente entre los mundos, moviéndose invisible por las habitaciones de los durmientes. Con un toque ligero, plantaba el sueño en la mente del mortal. La precisión era fundamental. Un detalle erróneo, una inflexión de voz inconsistente y la ilusión se rompería. Morfeo era, por lo tanto, el más diligente de los artistas, cuya obra existía solo en el teatro de la mente, desapareciendo con el alba, pero dejando atrás una semilla que invariablemente germinaría en la realidad. En la ciudad costera de Trakis reinaban Styx y Alcíone. Su historia no estaba marcada por guerras, sino por algo mucho más raro, un amor genuino y profundo. Styx, hijo de la estrella de la mañana, era un rey justo. Alcíone, hija del guardián de los vientos, poseía una belleza serena. Eran tan devotos el uno del otro que su felicidad se había vuelto legendaria, un faro de constancia en un mundo de caprichos. En su pasión, a veces cometían la imprudencia de llamarse Zeus y Hera, una pequeña blasfemia que no pasó desapercibida en el Olimpo. La sombra cayó sobre esta unión cuando Styx se vio perturbado por presagios y la necesidad de consultar a un oráculo distante. A pesar de las súplicas llorosas de Alcíone, que sentía un miedo visceral al mar, Styx estaba determinado. La despedida en el puerto fue un cuadro de profunda tristeza. Alcíone se aferró a su esposo, sus dedos trazando los contornos de su rostro como si quisiera memorizarlo para la eternidad, el corazón apesadumbrado con un presentimiento que no podía nombrar. Styx, intentando enmascarar su propia ansiedad, prometió un regreso rápido y se embarcó. Los días que siguieron se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
Cada amanecer traía esperanza y cada anochecer desesperación. Alcíone gobernaba Trakis, pero su mente estaba siempre en el mar. Pasaba horas en la costa, mirando el horizonte vacío, esperando una vela familiar. El silencio del océano era ensordecedor. La falta de noticias corroía su alma más que cualquier confirmación de desastre. Comenzó a marchitarse, la belleza radiante dando paso a una palidez ansiosa. En su desesperación, Alcíone se dirigió a los dioses. Día y noche frecuentaba los templos, pero era a Hera, diosa del matrimonio, a quien dirigía sus súplicas más fervientes. Ya no pedía el regreso seguro de Seix. Su corazón, intuitivamente, ya comenzaba a aceptar lo peor. Pedía solo certeza. Gran Hera susurraba en el frío silencio del templo, las lágrimas corriendo sobre el mármol. Concédeme la verdad. Si mi amado Seix ya no vive, házmelo saber. Libérame de esta tortura de la incertidumbre, para que pueda llorarlo adecuadamente. Su petición, un murmullo roto, una súplica tan cargada de amor y dolor, finalmente alcanzó el trono de la propia reina de los dioses, conmoviendo el corazón de aquella que había observado a la pareja con una mezcla de irritación pasada y ahora una inesperada compasión. En la cumbre del Olimpo, Hera observaba a Alcíone. La reina de los dioses, conocida por sus celos, sintió una punzada inusual de piedad. La devoción de Alcíone, su negativa a sucumbir a la desesperación sin la verdad, resonó con la propia esencia de Hera como protectora del vínculo conyugal. Aunque la pareja, en su felicidad, se había atrevido a compararse con ella y Zeus, un acto que ya había sembrado la tormenta que le quitó la vida a Seix, el duelo de Alcíone era tan puro que aplacó la ira divina. Hera decidió que la reina merecía la paz de la certeza. Convocando a Iris, la diosa del arco iris, y su mensajera personal, Hera le dio una orden inusual. Vuela rápido, Iris, no a las tierras soleadas, sino al reino silencioso de Hipnos. Encuentra al dios del sueño y dile que Hera ordena. Debe enviar un sueño a Alcíone de Trakis, un sueño que revele la verdad sobre la muerte de su esposo. Iris, vestida con sus túnicas multicolores, desplegó sus alas doradas y se zambulló desde el Olimpo. Su viaje fue un descenso vertiginoso desde la luz radiante hacia la oscuridad creciente, hasta las cuevas que marcaban la entrada al dominio del sueño. Al entrar en el reino de Hipnos, la vivacidad de Iris pareció disminuir. La pesada niebla de amapola y las silenciosas aguas del Lete drenaban la energía. Se deslizó por el palacio de ébano, sus pasos, generalmente ligeros, pareciendo extrañamente ahogados. Encontró a Hipnos en su trono de plumas, inmerso en un profundo letargo, rodeado por sus hijos, los oniros, que flotaban como sombras. La llegada de Iris con sus colores vibrantes fue como una intrusión disonante en la quietud monocromática. «Hipnos, despierta», llamó Iris, su voz luchando contra la somnolencia del lugar. «Hera, la reina de los dioses, tiene una orden para ti». Con gran esfuerzo, Hipnos levantó los párpados pesados. Escuchó el mensaje, la necesidad de enviar una visión específica y veraz a Alcíone. La tarea requería una precisión, empatía y la capacidad de imitar perfectamente a un mortal. Hipnos sabía que entre todos sus hijos, solo uno poseía la maestría necesaria. Volviéndose hacia las sombras, Hipnos llamó: «Morfeo, hijo mío, acércate». Desde las profundidades, una figura alada se destacó. Hipnos transmitió las instrucciones de Hera. La misión era clara. Morfeo debía asumir la forma exacta de Seix, no como el rey victorioso que partió, sino como el náufrago que pereció en las olas. Debía visitar a Alcíone en sus sueños y entregar la noticia de su muerte, rompiendo su corazón con la verdad para, paradójicamente, sanar su alma de la incertidumbre. Morfeo asintió silenciosamente.
la solemnidad de la tarea ya pesando sobre sus hombros etéreos. Tras la partida de Iris, Morfeo se retiró a su taller particular. Este no era un lugar de herramientas físicas, sino un nexo de memorias e impresiones recolectadas de las mentes mortales. Aquí, la esencia de Styx todavía existía, un eco de su vida y de su trágico final. La tarea de Morfeo era tejer ese eco en una aparición tan real que convencería al corazón de una esposa que amaba profundamente. El proceso de creación fue meticuloso y exigió una empatía profunda y perturbadora. Morfeo comenzó a reunir los hilos de la existencia de Styx. Necesitaba ser el rey. Se sumergió en las memorias de Styx, sintiendo el calor del amor por Alcíone, el peso de la corona, la ansiedad por el viaje y finalmente el terror abrumador de la tormenta. Morfeo tuvo que experimentar el momento de la muerte, la furia de los vientos, el rugido de las olas, el frío paralizante del agua salada llenando sus pulmones y el último pensamiento desesperado que cruzó su mente, el nombre de su esposa. Luego comenzó a moldear su propia forma etérea. No quería aparecer como el Styx vibrante que Alcíone recordaba. Tenía que ser el Styx que el mar había reclamado. Esculpió la palidez de la muerte en su rostro espectral. Sus cabellos, antes bien cuidados, ahora estaban enmarañados con algas y sal. Sus vestiduras reales se transformaron en harapos empapados y rasgados. Hizo que su forma pareciera pesada por el agua, como si acabara de salir de las profundidades. El aspecto más desafiante, sin embargo, fue recrear la voz y la mirada. La voz no podía ser el tono confiado de un rey, sino un susurro ronco. Los ojos debían reflejar el amor infinito por Alcíone, pero también el vacío de la muerte y la tristeza de la despedida final. El peso psicológico de esta transformación fue inmenso. Morfeo, el observador silencioso, se convirtió en el portador del dolor supremo. Comprendió la crueldad necesaria de la misión. La incertidumbre estaba destruyendo a Alcíone. El sueño sería un golpe único y devastador, pero traería el cierre. Estaba creando una herida para sanar otra. Con la forma de Styx perfectamente recreada, Morfeo desplegó sus vastas y silenciosas alas y se dirigió al mundo mortal, a la ciudad donde una reina exhausta finalmente había sucumbido al sueño. Morfeo voló a través de la noche mortal, su paso tan silencioso como la propia oscuridad. Cruzó el mar Egeo, pasando sobre el lugar exacto donde los restos del barco de Styx se habían hundido, una tumba acuática que había estudiado para perfeccionar su ilusión. Al llegar a Trakis, se deslizó sobre los muros del palacio, moviéndose como niebla a través de las defensas y los guardias dormidos. Su destino era la habitación real. La estancia estaba sumergida en sombras, el aire pesado con el olor de velas apagadas y hierbas usadas en oraciones no respondidas. Alcíone yacía en su lecho, pero su sueño era de todo menos pacífico. Se revolvía, murmurando fragmentos del nombre de su esposo, su rostro marcado por el agotamiento. Incluso dormida, no encontraba descanso de la tortura. Morfeo se detuvo un momento, observando a la reina sufriente. Sintió el tapiz de sus sueños actuales, fragmentos de miedo, recuerdos de la despedida, imágenes confusas de tormentas. Con un toque más ligero que una pluma, Morfeo comenzó a tejer la ilusión, superponiendo su creación al paisaje onírico de Alcíone. Se materializó junto a la cama, asumiendo la forma completa del Styx ahogado. La transformación fue total. Estaba pálido e hinchado, la barba y el cabello goteando agua salada que parecía acumularse en el suelo, aunque solo era parte del sueño. No portaba el aura de un dios disfrazado, sino la presencia fría y húmeda de la muerte. Alcíone, en su sueño, sintió el cambio en la atmósfera de la habitación. El frío de la presencia de Morfeo penetró en su mente.
Se giró y vio la figura de pie allí. No era el rey glorioso que esperaba, sino un espectro de sus peores miedos. Era Ceyx, inconfundiblemente él, pero devastado por el mar. La reacción de Alcíone fue inmediata y visceral. Intentó extender la mano, el corazón latiendo descompasadamente entre la alegría imposible del reencuentro y el horror de su apariencia. Morfeo mantuvo el personaje con una precisión implacable. La miró con los ojos de Ceyx, llenos de una tristeza infinita. La ilusión era tan potente que Alcíone podía oler el mar y la descomposición. El dios de los sueños no apresuró el momento. Permitió que Alcíone absorbiera la visión, que reconociera la terrible verdad en su apariencia antes incluso de que él necesitara hablar. El silencio en el cuarto de los sueños era pesado, cargado con años de amor y el peso final de la pérdida. La figura espectral de Ceyx, moldeada con el arte sombrío de Morfeo, dio un paso adelante en la estancia onírica. La reina, paralizada, absorbió cada detalle devastador. Quería correr hacia él, pero el aura de muerte que lo rodeaba la mantenía arraigada en su sitio. Cuando Morfeo habló, la voz que emergió no era la suya, sino la de Ceyx, ronca y quebrada, como si viajara a través de leguas de agua. «Mi amada Alcíone», susurró el espectro, extendiendo una mano pálida y empapada. La ternura en la voz era inconfundiblemente la de Ceyx, un cruel contraste con su espantosa apariencia. «Rezas por mi regreso en vano. Buscas mi vela en el horizonte, pero mi barco no volverá». Cada palabra, cuidadosamente elegida, golpeaba a Alcíone como un golpe físico. En el sueño, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Ceyx, mi amor, ¿qué ha pasado? Temí, pero esperé». Morfeo continuó, la expresión de tristeza en el rostro de Ceyx profundizándose. «Una tormenta nos alcanzó en alta mar. Los vientos fueron despiadados y las olas, montañas de furia. Luchamos, querida, pero los dioses decretaron otro destino. El barco se partió y yo fui reclamado por el abismo». La descripción era vívida, Morfeo canalizando los recuerdos reales de la muerte de Ceyx para dar peso a sus palabras. Hizo una pausa, permitiendo que la realidad de la muerte se asentara. «Ya no estoy entre los vivos, Alcíone. Mi cuerpo yace sin sepultura, meciéndose en las corrientes frías». La revelación fue brutal, diseñada para extinguir cualquier chispa de duda. Pero el mensaje no era solo de pérdida, era una súplica final. «No llores más por mi vida, sino lamenta mi muerte. Levántate de tu desesperación y honra mi memoria con el duelo apropiado». La actuación de Morfeo fue impecable. Equilibró la frialdad de la muerte con el calor del amor duradero de Ceyx. Transmitió la necesidad de que Alcíone aceptara el final para que ambos pudieran encontrar la paz. El sueño cumplió su propósito divino. No era un consuelo, sino un catalizador. Alcíone cayó de rodillas, el dolor de la certeza finalmente reemplazándolas en agonía de la duda. Intentó tocar al fantasma de nuevo. «Quédate», imploró, pero Morfeo sabía que la ilusión debía terminar. «Debo irme ahora, mi amor. Vive y recuérdame». Con estas palabras, la forma de Ceyx comenzó a disolverse. Morfeo retiró cuidadosamente el sueño, retrocediendo a las sombras, mientras la reina intentaba aferrarse a la imagen que se desvanecía. El sueño se deshizo, pero su impacto reverberó como una campana fúnebre. Alcíone despertó abruptamente, un grito ahogado escapando de sus labios. No fue el despertar gradual de un sueño normal, sino una expulsión violenta del mundo de los sueños a la fría realidad. Por un momento quedó suspendida entre los dos mundos, la imagen del Ceyx ahogado todavía ardiendo en su retina, el olor a salitre pareciendo persistir en el aire. Extendió la mano sobre las sábanas frías. La ausencia de su esposo ahora no solo una falta, sino una confirmación. «Ceyx», gritó.
El silencio fue su única respuesta. El sueño no había tenido la calidad nebulosa de las fantasías nocturnas. Había sido visceral, detallado y cargado con una certeza emocional que trascendía la razón. Alcíone supo con una convicción que le heló el alma que lo que había visto no era una pesadilla, sino un mensaje, una visitación. Morfeo había hecho su trabajo a la perfección. No había lugar para dudas. El dolor que siguió fue abrumador. La incertidumbre, aunque tortuosa, contenía una pizca de esperanza. La certeza trajo solo el vacío final. Alcíone se levantó, el cuerpo temblando. Las sirvientas, alertadas, corrieron a la habitación, encontrando a su reina en desolación. «Está muerto», declaró, los ojos fijos donde el espectro había estado. Ceyx se ahogó en el mar. Las sirvientas intentaron consolarla, pero Alcíone las apartó con una feroz convicción. El luto se apoderó de ella como una fuerza física, rasgó sus vestiduras reales y se deshizo el cabello. Pero, como el espectro había pedido, la naturaleza de su dolor había cambiado. Ya no era la ansiedad corrosiva de la espera, sino el luto puro de la pérdida. Tan pronto como los primeros rayos del alba iluminaron el cielo, una compulsión se apoderó de ella. Necesitaba ir al mar. Envuelva en un manto oscuro, corrió por las calles silenciosas hacia la costa, sus pies descalzos apenas tocando el suelo. Se dirigió al rompeolas, al lugar exacto donde se había despedido de Ceyx. El mar esa mañana estaba extrañamente en calma, un contraste con la tormenta que le había quitado la vida a su rey. Miró al horizonte, ya no en busca de un barco, sino en busca de algo. La visita de Morfeo le había dado la verdad, pero su corazón mortal anhelaba una señal tangible. De pie en el rompeolas, Alcíone examinaba la vasta extensión gris del océano. La calma de la mañana parecía burlarse de su turbulencia interna. El sueño de Morfeo le había dado certeza, pero la realidad física de la pérdida aún exigía un cierre. Y entonces lo vio, flotando a lo lejos, un punto oscuro en la superficie, moviéndose lentamente con la marea. Su corazón se detuvo. A medida que se acercaba, la forma humana se volvió inconfundible. El horror y la necesidad la impulsaron. Descendió las rocas, adentrándose en el agua fría, avanzando hacia el cuerpo. Cuando finalmente pudo ver con claridad, la última pieza de la trágica verdad encajó. Era Ceyx. El mar, habiendo reclamado su vida, ahora devolvía sus restos. El cuerpo estaba exactamente como Morfeo lo había retratado, pálido, marcado por el agua, un testimonio silencioso de la furia de la tormenta. Alcíone arrastró el cuerpo de su amado a la arena, acunándolo en sus brazos. El dolor que sintió fue tan profundo, tan primordial, que sobrepasó los límites de la resistencia humana. Había deseado la verdad, y ahora la abrazaba en su forma más fría. La vida sin Ceyx parecía no solo vacía, sino imposible. El amor que compartían había sido su propia definición de existencia. En un momento de desesperación absoluta y sublime, miró al mar y luego al cuerpo en sus brazos. Corriendo de nuevo a la cima del rompeolas, con una fuerza nacida de la locura del duelo, se lanzó al aire buscando unirse a Ceyx en las aguas. Pero los dioses, que habían observado toda la tragedia, decidieron intervenir una última vez. La profundidad del amor y el dolor de Alcíone conmovió al Olimpo. Mientras caía, algo milagroso sucedió. Su cuerpo se volvió ligero, sus brazos se alargaron, transformándose en alas. Plumas brotaron de su piel y su grito de luto se convirtió en la llamada melancólica de un ave marina. Se había convertido en un martín pescador. Alción, planeando sobre las olas, voló de regreso a donde yacía el cuerpo de Ceyx. La piedad de los dioses se extendió también a él.
Bajo la mirada atónita de Alcíone, el cuerpo sin vida de Ceyx también se transformó, asumiendo la forma de un pájaro similar. Despertó a una nueva existencia, sacudió las plumas y alzó el vuelo, uniéndose a su amada en el aire. Fueron reunidos, no como rey y reina, sino como criaturas del viento y del mar. El mito cuenta que cada invierno, durante los días de Alcíone, el mar se calma para proteger su nido, un tributo eterno a un amor que comenzó su viaje final con un sueño moldeado por Morfeo. La transformación de Ceyx y Alcíone trajo un final agridulce a su tragedia. En el reino crepuscular, Morfeo observó el desenlace. Para él no había triunfo ni tristeza. Las emociones que tan hábilmente imitaba no penetraban en su esencia. Era un instrumento de la voluntad divina, un canal a través del cual fluía la verdad. Su arte había cumplido su propósito: romper el ciclo de incertidumbre de Alcíone e, inadvertidamente, desatar la compasión que llevó a su metamorfosis. Este episodio encapsulaba la esencia del papel de Morfeo en el cosmos. Existía en la intersección de la realidad y la ilusión, demostrando que a menudo la línea entre ambas es difusa. Entendía que los mortales no podían soportar la realidad en su forma más pura. La luz directa de la verdad divina era cegadora, el dolor de la realidad abrumador, el sueño era el mediador necesario. Morfeo continuó su trabajo eterno, moviéndose silenciosamente por las noches de la humanidad. Visitaba a reyes atormentados, asumiendo la forma de consejeros para ofrecer advertencias. Se aparecía a artistas como musas, inspirando creaciones que darían forma a culturas. También visitaba al hombre común, permitiéndole ensayar enfrentamientos, reconciliarse con pérdidas o explorar deseos secretos en 1900. Un entorno seguro. Su legado no estaba inscrito en grandes templos. El culto a Morfeo era silencioso, realizado inconscientemente por cada ser que cerraba los ojos. Era el guardián invisible de la psique humana. Mientras Fobetor proporcionaba los miedos que enseñaban cautela, y Fantaso lo absurdo que expandía la imaginación, Morfeo proporcionaba el espejo. Mostraba a la humanidad quién era, quién había sido y quién podría llegar a ser. La neutralidad de Morfeo era su mayor fortaleza. No juzgaba los sueños que entregaba. Su preocupación no era la moralidad, sino la autenticidad de la forma. En su palacio de ébano permanecía como una de las fuerzas más influyentes del panteón, demostrando que lo que sucede en la quietud de la noche moldea el mundo despierto de maneras profundas y a menudo irreconocibles. La saga de Morfeo, el dios de los sueños de alas silenciosas, trasciende la simple mitología para tocar el corazón de la experiencia humana. Nos recuerda que el sueño no es un vacío, sino un reino de actividad psíquica vital, un laboratorio del alma donde enfrentamos nuestras verdades. Si este viaje por el mundo de los sueños te ha marcado, eterniza este recuerdo. Dale me gusta para que esta historia no se desvanezca como la niebla al amanecer. Para tener siempre un guía en tus futuras incursiones por la mitología, suscríbete y únete a nuestro círculo de soñadores. Y finalmente, recuerda que los mejores sueños son aquellos que compartimos. Comparte este video y ayuda a difundir esta poderosa narrativa, permitiendo que otros también desvelen los misterios guardados por el maestro de las formas, el silencioso y eterno Morfeo.